bruja que desafió al diablo. Relato especial de Alex Morales Gómez y Trovit, relatos de horror. Todos los derechos reservados para Morales, terror y misterio. No soy de contar este tipo de cosas por temor a ser juzgado, y es que las cosas que encierran situaciones paranormales, en su mayoría inexplicables para muchos, son difíciles de creer. Quiero que por favor cambies mi nombre, porque lo que diré puede hacer que sea víctima de señalamientos que perjudiquen mi vida familiar. Cuando tenía 12 años vivía en una zona alejada, un pequeño pueblo costero del Pacífico colombiano, al cual solo se llegaba vía marítima. Fue en aquel lugar donde sucedió todo. Teníamos una vecina muy querida, su nombre era Bernabela. Decían que ella curaba de espanto, bendecía a los pescadores para que les fuera bien en sus faenas en el mar. Enseñaba oraciones a los hombres para protegerlos de los peligros de la noche, y cuando se adentraban en el espeso manglar, ella era una bruja, pero no como se sabe mencionar en las historias. Era una bruja que servía a la gente, como decir que era una bruja buena. Contaba mi abuelo para ese entonces de muchas proezas de doña Bernabela que se cumplían. La que siempre recuerdo es cuando mi abuelo contaba que el padrecito de nuestro pueblo, de aquella pequeña capilla, frente a todos los feligreses en la iglesia, se arrodilló y besó la mano de la bruja, dándole gracias y reconociendo su poder, porque juntos lograron llevar a cabo un exorcismo, nunca antes visto en el pueblo, donde vencieron al mismo diablo. Resulta que una tarde muy fría en el mes de abril, la niña Rosaura, hija del vecino Manuel, se había ido a jugar al monte adentro. Pasaron las horas y se hizo de noche. Rosaura no aparecía, así que debieron salir a buscarla, pero no la encontraron. La noche estaba demasiado oscura, tanto que apenas se podía ver a las personas cuando estaban cerca. Una espesa neblina cubría el pueblo. Los animales estaban inquietos, los perros no dejaban de ladrar, el miedo caminaba a las calles del pueblo, y hasta los más valientes sudaban y temblaban de una forma inexplicable. Así pasaron varios días que trataban de buscarla, pero era como si nunca avanzaran, hasta que intervino el padrecito y doña Bernabela, diciendo que esto no era normal. Podían sentir el mal cerca, aguardando para devorar a todo aquel que cayera en sus garras. En la noche, Bernabela le dijo al padrecito y a algunos hombres que ya al lugar donde se creía que estaba la niña, debían de dejarla sola, que la fueran a buscar en la mañana. Cuando estos llegaron al amanecer, encontraron a Bernabela demacrada y ojerosa. Parecía muy enferma. Ella les dijo que en realidad lo de la pérdida de la niña Rosaura era cosa del demonio y debían ir a buscarla. El padrecito y los hombres le dijeron que ellos irían, que los esperara ahí, pero ella dijo que tenía que ir con ellos. Fue así que 8 hombres y Bernabela emprendieron camino monte adentro en busca de Rosaura. Pronto de adentrarse en el monte, se hizo la oscuridad. Se hizo una oscuridad como si fuera medianoche, algo bastante extraño y terrorífico, pues era cosa de las 7 de la mañana. Empezó un huracán que cubrió todo el bosque, silbaba y amenazaba con derribar a los hombres. Bernabela y el padrecito eran los únicos que seguían con la entereza y decían que tenían que seguir avanzando, que la niña estaba cerca. Uno de los hombres huyó apenas vio la oscuridad. Apenas empezó el huracán, Bernabela se llevó sus manos a los ojos, como tapándose de una luz incandescente que solo ella veía. Los hombres estaban asustados, porque no solo era el huracán, era ese viento tenebroso y caliente, tan caliente que se sentía como si estuvieran en las puertas del infierno. Era tan fuerte que los quería derribar, que los quería arrastrar. También era ese bujido que se escuchaba en todo el ambiente, el bujido como de un animal salvaje y agresivo. Bernabela y el padrecito seguían firmes hacia adelante, así que los hombres debieron también seguir con estos, a pesar que en sus caras se veía el terror de eso que estaban viviendo, de esa oscuridad que era imposible que pasara.
A medida que avanzaban, el huracán se hacía más fuerte, obligando a los hombres a aferrarse de los árboles para no ser arrastrados por el monte. Bernabela gritaba: «Estamos cerca». Entre aquellos hombres estaba mi abuelo. Después de unos cuantos pasos más, el huracán se detuvo, pero en cambio llegó un temblor que hacía rugir la tierra, hacía que ésta se tarajara por la mitad. Al padrecito debieron darle la mano para no ser engullido por una de estas grietas hechas en la tierra. Otro de los hombres huyó apenas empezó el temblor. Bernabela gritaba como loca: «Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, estamos cerca». El temblor seguía con más fuerza, tumbando los hombres al piso. El ambiente se llenó de un olor a azufre y a podredumbre y de un chillido que hacía doler los oídos. Los hombres se llevaron las manos a las narices y a los oídos, tratando de protegerse de aquello que no entendían. De un momento a otro se hizo el silencio y vieron a la niña sentada. Parecía que hablaba con alguien y sonreía. La oscuridad era absoluta, pero donde estaba la niña se veía con claridad. Una voz tenebrosa y rugiente cubrió todo el monte y gritó: «¡Largo de aquí!». Otro de los hombres huyó muerto de terror. Gritaba por todo el monte: «¡Es el demonio! ¡Es el demonio!». Bernabela pareció ser atravesada por un rayo que nadie más vio, pero que la hizo caer al suelo. Llevándose sus manos al pecho, con una voz lastimera y suave, gritó: «Déjala en paz. Yo ya cumplí mi promesa». En ese momento, la niña corrió a brazos de Bernabela y el sacerdote. Bernabela se veía débil, así que los pocos hombres que quedaban en el sacerdote llevaron en sus brazos a la niña y a Bernabela al poblado. En el mismo momento que Bernabela cayó al piso, llevándose las manos al pecho, se hizo de día. Se vio el sol en el firmamento irradiando, como nunca antes lo había hecho. Bernabela, después de lo vivido, quedó débil y enferma. Muy pronto murió. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero algunos cuentan que le confesó al padrecito, días antes de morir, que el demonio se había vengado de ella y se había robado a la niña para hacerle pagar por haber hecho el bien. Esa era la venganza del demonio, por ella no dedicar sus artes y su conocimiento al servicio del mal, y por el contrario, sí a hacer el bien. Antes de comenzar, quiero agradecer al canal Trovip Relatos por su colaboración para este video. Te invito a que lo visites y escuches su contenido, ya que es muy variado. Ahora sí, disfruten de las historias que preparamos para ustedes. Quizás mi relato no tenga algo de terror como las historias a las que estás acostumbrado, pero fue un suceso que dañó emocionalmente a la familia. Y solo a mi prima Cecilia es la única que el día de hoy no ha podido olvidar. Y de hecho, ella quedó marcada por todo esto. En vacaciones mis tíos y mis padres siempre nos llevaban durante 1 o 2 semanas a casa de la tía refugio. Ella era la hermana mayor de todos los hermanos. Su casa se encuentra a las orillas de la villa. El terreno es extenso, pues a unos cuantos metros se encuentran los sembradíos y detrás de ella están los huertos. Todo aquel vasto terreno era nuestro parque de diversiones en nuestra niñez. Salíamos a jugar después del desayuno y en ocasiones regresábamos hasta que ya estaba a punto de caer la noche. Déjame decirte que no corríamos los peligros a los que hoy estamos pasando, pero tampoco en esos tiempos estábamos a salvo de otro tipo de peligros, esto sin saberlo. Cruzábamos un pequeño canal de riego para adentrarnos a los terrenos de siembra. Hasta el día de hoy se encuentran cerca de la casa, pues nunca lo han desviado a pesar de los cambios de los que se han hecho hasta el día de hoy en la villa. Como te decía, el canal se encuentra en una casa abandonada, en la cual se guarda la maquinaria para el preparo de las tierras, y cuando están por levantar las cosechas. En ese tiempo era el favorito el lugar de mi prima. Su hermano José no se acercaba a ese lugar,
pues aseguró que en una ocasión miró a una mujer dentro de la casa. Esta tenía su cabello completamente blanco y usaba un vestido de manta en color marrón. José nos contó que las cuencas de sus ojos estaban vacías, y al momento que le sonrió mostrándole la falta de sus dientes. La primera vez que la miró le llamaban por su nombre desde la ventana. En un principio creyó que era alguna de las ancianas de la villa y necesitaba ayuda, pero cuando se acercó a la ventana de donde se encontraba, a José esto le causó horror y se retiró corriendo lo más rápido que su miedo le permitía. Aún a lo lejos mi primo seguía escuchando las horribles carcajadas de la mujer. Cecilia no miraba nada de lo que José nos contó, pero a pesar de lo que nos habían prohibido ir a jugar a ese lugar, ella seguía visitándolo y pasaba horas en él. Todo cambió unos días antes de regresar a la capital. Cecilia no aparecía por ningún lado. Algunos fueron a buscar a los alrededores, porque no la encontraron dentro de la casa o aquella bodega. El olor a orines le impregnó las fosas nasales y el fétido olor del aliento de la mujer. Esto le causó más repulsión al momento que la anciana le lamió el rostro, mientras le decía que su sabor era exquisito. Al escucharla decir esto y sentir toda aquella baba apestosa que le escurría por todo su rostro y cuello, Cecilia como pudo se soltó de las manos de la bruja. Salió gritando de la casa, pero con un movimiento rápido fue alcanzada por la mujer tomándola por los cabellos y derrumbándola de un solo tirón. Fue entonces que comenzó a arrastrarla llevándosela por entre las tierras de siembra. Mientras la arrastraba, reía a carcajadas. Cuando salieron de las tierras de siembra, se internaron entre los huertos. Fue entonces cuando Camila se movió de manera que quedó boca abajo, para así poder aferrarse a algo, y que la maldita mujer no la siguiera arrastrando. Se aferró a lo primero que sintió, pues todo se encontraba oscuro, y no distinguía nada. La mujer se detuvo y se dio cuenta que Cecilia se agarraba de algo y no lo soltaba. Fue cuando sintió las manos de la vieja empezaron a arañar las suyas para que se soltara. Cecilia sintió un ardor por todo su brazo derecho. Sentía a la anciana le pasaba su mano para que se soltara de lo que estaba aferrada. Aquel dolor la hizo gritar, y fue cuando a lo lejos el arriero la escuchó. No miraba a nadie a su alrededor, así que se dejó llevar al lugar proveniente de los gritos. Fue cuando él le llamaba para saber su ubicación. Al escuchar al hombre, fue cuando Cecilia le gritaba por su ayuda. Eso enojó más a la mujer y más la lastimaba para que se callara. Con su quinqué iluminó el lugar exacto y al ver lo que estaba sucediendo, el arriero dio un golpe por el lomo del machete a la mujer para que soltara a la niña. Al darse la vuelta a la mujer, el arriero se dio cuenta que estaba frente a una bruja. A pesar de esto no quería soltar a Cecilia, ni con el golpe que le había dado el hombre. En su desesperación, el hombre ingresó el machete al agua y comenzó a rezar sus palabras, y golpes hicieron el efecto esperado. La maldita mujer gritaba que se callara mientras ella era ahora la que se retorcía sobre la tierra. Entre más rezaba, más se retorcía la maldita bruja. Fue en ese momento que soltó a Cecilia, y como pudo se alejó arrastrándose del lugar y perdiéndose en la oscuridad de la noche. Sería alrededor de las 10 de la noche cuando uno de los arrieros la llevó a casa de la tía. Comenzamos a escuchar el revuelo que hacían los mayores por lo que le había sucedido a Cecilia, mientras ella gritaba y lloraba con desesperación. En ese momento todos quisimos saber qué sucedía, pero mi tía Carla no nos permitió entrar a la sala para saber lo que estaba ocurriendo con ella. Como yo era el más pequeño de estatura, me alentaron para escurrirme para ver lo que estaba sucediendo y contarle a todos los primos.
Por debajo de las piernas de los adultos me escurrí hasta llegar a la mesita que se encuentra el televisor. Estaban tan concentrados en mi prima que no se percataban de mi presencia. Fue ahí cuando lo presencié todo y escuché lo que mis tíos le decían, al igual que mis padres. Cecilia gritaba retorciéndose en el sillón. Por un momento pensé que estaba haciéndose la loca para que no fuera a castigarla. Pero no era así. Todos estaban nerviosos y preguntaban a Cecilia qué le había sucedido. Fue cuando ella, entre sollozos, comenzó a contar que en la casa estaba una mujer, la misma que José había visto días atrás. La mujer la comenzó a llamar por su nombre y su voz era igual a la de su madre. Se acercó pues creyó que la reprenderían por estar jugando ahí. Al ingresar al interior de la casa se encontraba la mujer, ésta le daba la espalda. Como el lugar ya se encontraba en penumbras, apenas si se distinguía a la persona que estaba dentro de la casa. Cecilia la describía como un ser oscuro. No se percató que no era su madre hasta que fue muy tarde, porque la anciana, en un movimiento rápido, le tomó los brazos para acercarla a ella. El rostro de Cecilia estaba lleno de ámpulas, y uno de sus brazos tenía una horrible quemadura. Desde donde yo me encontraba miraba cómo la carne de su brazo temblaba. Aquello me causó tremendo impacto, que tuve que llevarme las manos a la boca para no gritar. Cecilia fue trasladada esa misma noche a una clínica. Fue ingresada por quemaduras de 2º y 3er grado. Mis tíos jamás regresaron a la villa mientras sus hijos fueran unos niños. Hasta el día de hoy Cecilia vive con las marcas que le dejó aquella bruja. En su rostro las marcas de ámpulas que se hicieron cuando la bruja lamió su rostro, y una horrible cicatriz en su brazo derecho. El hilo rojo, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, te pido que mi nombre quede en anonimato, ya que soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, ya que ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre. Por falta de trabajo, mi abuela era curandera, una muy famosa por cierto. Venían personas de rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, ya que crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla. Por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba. Hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete. Y se lo juro, vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente, incluso los del pueblo, nos han querido correr en innumerables ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven, hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero, lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella decía, le hacía mal de ojo para que no lo dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevos y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo. Le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz.
y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente mi abuela se veía resplandeciente, incluso podía jurar que se veía más joven. Ya entrada la tarde, tocan nuevamente la puerta, y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer leña. El padre entre sollozos me muestra al niño, se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche. A lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé, cada minuto se veía peor, no le daban muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados, el bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé, cuando la enfermera me pide que le pase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio y empieza a cortar el hilo que mi abuela le había puesto. Como por arte de magia, el bebé empezó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajaba rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Cuando la celebración se ve interrumpida al ver llegar a mi abuela bañada en sangre, fue la escena más horrible que se puedan imaginar, pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano. Un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros cae desmayada y de inmediato es trasladada hasta la capital. Allí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada. Ella perdió la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por vecinos. La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella, y la gente del pueblo evita pasar por nuestra casa, ya que temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, ya que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia. Ningún niño volverá a enfermarse o morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de este hechizo succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y belleza eterna. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones